Capítulo 5. El fin de semana perdido. El sábado 16 de junio, Chris Benoit luchó en Doughton, Alabama, a 320 kilómetros al sur de Fayette. Nancy lo acompañó en el show. Sus sospechas de que Chris tenía una aventura se intensificaron. Entre bastidores, le parecía que la gente de la WWE la trataba con cautela, como si todos los demás supieran algo que ella desconocía. Dentro de la WWE, corría el rumor de que Benoit, efectivamente, tenía una aventura con la diva, Michelle McCool, una atractiva rubia, ex maestra de escuela que, casualmente, provenía de la misma región del norte de Florida, igual que Nancy. El registro de mensajes de texto del sheriff mostraría que el 30 de noviembre de 2006, Chris le preguntó a otro luchador: ¿podrías enviarme el número de Michelle McCool por mensaje de texto? También en el registro, se encuentran tachaduras del número, o números de teléfono, representados solo como XXXXXXXXXXX, quizás para proteger la privacidad, a los que Benoit envió mensajes de texto, sobre sus llegadas en vuelos de Delta Airlines, en mayo de 2007. Chris le decía al destinatario, que llegaría a las 9:32 de la mañana, del 3 de mayo, y a las 8:25 de la mañana, del 5 de mayo. Entretanto, el 4 de mayo, Chris parecía haber hecho un viaje de un día a casa. Verizon Wireless produjo impresiones rudimentarias de toda la información, de las llamadas de los teléfonos de los Benoit, pero los datos comienzan a partir del 1 de junio. Por lo tanto, es imposible determinar a quién iban dirigidos esos dos mensajes. El jueves 3 de mayo era un día libre de la empresa, por lo que si Chris estaba realizando algún negocio, habría sido una aparición promocional no relacionada con la lucha libre. El sábado 5 de mayo, fue la fecha de dos shows de la WWE, en Poughkeepsie, Nueva York. McCool, al igual que Benoit, fue buqueada en ambos combates. McCool no respondió a las solicitudes de comentarios, enviadas a través de los correos electrónicos de contacto, en su sitio web. El luchador al que Benoit le solicitó el número de teléfono de McCool, no respondió a los mensajes de voz. Nancy notó otras señales. En casa, Chris a veces salía a hablar por teléfono. También tenía un segundo celular, del cual Nancy sabía, pero creía que Chris intentaba ocultárselo. Nunca lo había hecho, y como ella era una experta en el sector, estaba segura de que lo que estuviera ocultando, no tenía nada que ver con los negocios. Claro que ella se había estado burlando de él por el declive de su vida sexual, y su relación había adquirido una dinámica de violencia a todo pulmón. Quizás Chris solo se burlaba de ella. El 17 de junio, Nancy regresó a casa mientras Chris viajaba entre Doughton y Fayetteville, con un show en Columbus, Georgia. Lo que sea que hayan hablado ese día, provocó las últimas fulminaciones grabadas de Nancy, por mensaje de texto. A las 4:01 de la tarde, escribió: crece. 22 minutos después. Contesta el teléfono: necesito saber cuál es el plan. Y a las 4:35. Si vuelvo a tener que tirar comida esta noche y mañana, no cocinaré para nadie durante mucho tiempo. Chris llegó a casa desde Columbus, a las 12:16 de la medianoche, del lunes 18 de junio. Al entrar por la puerta de seguridad, aparentemente no desactivó la alarma. Se alertó al centro de emergencias del condado de Fayette, y se envió a un agente del sheriff para lo que sería la primera de 2 veces en 8 días. A las 12:43 de la medianoche, se tecleó el código de usuario 17 en el teclado del sistema de seguridad, desactivando lo que en este caso fue una falsa alarma. Más tarde ese mismo día, Nancy habló por teléfono durante casi 2 horas, con su vieja amiga Pam Clark, en Tennessee. Clark era la viuda de Brian Hildebrand, un luchador y árbitro que había fallecido de cáncer. Nancy le contó a Pam que Daniel asistía a un campamento de verano de equitación, en casa de su vecina Holly. Las mujeres también hablaron de la preocupación de Nancy, por la búsqueda de una escuela para él, ahora que se había graduado de un programa de preescolar. Pero sobre todo, hablaron de las constantes luchas de Nancy con Chris por el dinero, el sexo y el control. Nancy mencionó específicamente las discusiones sobre el seguro de vida, y sus sospechas de una infidelidad. Dejando a un lado la seguridad financiera y la fidelidad sexual, Nancy describió los cambios de humor de Chris como insoportables. Él siempre estaba a punto de iniciar una pelea por casi nada. Habló de la necesidad de escaparse, para visitar a sus padres en Florida, o a su hermana Sandra en Carolina del Norte, o incluso de mudarse a Florida con Daniel. Nancy también dijo que Chris había sido físicamente abusivo, y que le tenía miedo.
Guardaba pruebas de la violencia doméstica de su marido, en un lugar seguro. Tenía un mal presentimiento. Si me pasa algo, le dijo Nancy a Pam Clark. Que la gente sepa que Chris lo hizo. El martes 19 de junio, Chris voló a Charlotte para una grabación de la WWE. Regresó a Georgia el miércoles por la mañana. La semana transcurrió como siempre, recuperando el sueño, yendo al salón de bronceado, y al gimnasio. Habló con su amigo James Robinson, gerente de Partners Chu Pizza en Peachtree City, sobre sus planes para el 4 de julio. Desde que se hizo amigo de Benoit años antes en el gimnasio, Robinson se había convertido en el facilitador de una tradición familiar el día de la independencia. Él le conseguía un espacio de estacionamiento a Chris, junto a la entrada trasera del restaurante en Aberdeen Plaza, cerca del lago Peachtree, y luego subía rápidamente a Chris, Nancy y Daniel a una cabina bastante reservada, desde donde podían mirar por la ventana, y disfrutar de los fuegos artificiales, frente al mar, sin ser molestados. El viernes a las 8:30 de la mañana, Chris dejó a Daniel en el campamento de caballos con Holly. Holly le diría al detective Harper, que le pareció extraño que Chris se detuviera, y se marchara tan rápida e imprudentemente. Al menos esta vez llevó a Daniel hasta la puerta. El día anterior simplemente lo había dejado al final del camino de entrada. Chris condujo hasta Carrollton, a 65 kilómetros al noroeste, para una cita con su médico personal, Phil Astin. La cita no era hasta las 12:30 del mediodía. Es posible que Benoit se detuviera de camino a comer algo en uno de sus lugares favoritos, Moe's Southwest Grill en Peachtree City. Benoit veía a Astin cada 2 meses, para chequeos de rutina, y para reponer sus recetas. Esta vez, Chris dijo que no tenía ninguna dolencia física especial, solo los dolores habituales, pero añadió que estaba un poco deprimido y quería volver a tomar Zoloft. Habló de su matrimonio, diciendo que Nancy había estado de mal humor últimamente, y comportándose como perra, y se preguntaba si estaría experimentando la llegada de la menopausia. No era muy probable a los 43 años, pero acepté verla profesionalmente después del 4 de julio, y acepté no mencionarle nuestra conversación ni la suya, le diría Astin al sheriff en una declaración escrita. Chris conversó con el personal de la oficina, como de costumbre, posó para una foto, y firmó algunos autógrafos para otros pacientes en la sala de espera. De camino a casa, Benoit habló por celular con Hardcore Holly, quien le preguntó cómo le iba con Nancy. Se ha estado comportando como Hitler, pero lo estamos solucionando, dijo Chris. Se encontró con otro amigo luchador, Ray Rawls, en el McDonald's de la salida de la I-85, hacia Peachtree City, Tyrone. Como muchos luchadores jóvenes, Rawls, quien trabajaba bajo el nombre de Rick Michaels, consideraba a Benoit un modelo de profesionalismo. Pero Rawls tenía otras razones para admirarlo. Unos años antes, tras ascender en promociones regionales independientes, Rawls había tenido una oportunidad en la WWE. Resultó que la empresa no estaba muy interesada en Rawls como luchador, pero era un sastre talentoso, y varios de los chicos, Benoit entre ellos, lo contrataron para que les hiciera mallas de lucha personalizadas. Chris usaba mallas largas, de esas que cubren las piernas, y era un perfeccionista con ellas, como lo era en todos los aspectos de su arte. Era como Michael Jordan con zapatillas de baloncesto, desechando cada par después de solo unos pocos partidos. En tan solo un par de años, Benoit le encargó a Rawls que le hiciera unos 120 pares de mallas, a varios cientos de dólares cada una. Y Chris era un generoso dador de propinas. Cuando Rawls entregaba la mercancía, invariablemente recibía un cheque, por al menos $100 más del precio cotizado, incluso más si Chris olvidaba su billetera, y terminaba pagando después. Eso había sucedido unos meses antes, y ambos quedaron en encontrarse, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield de Atlanta, cuando Chris regresara de una gira. Sin darse cuenta, el incidente le dio a Rawls un asiento de primera fila, para la desintegración del matrimonio Benoit. Nancy, con Daniel a cuestas, apareció en la terminal para recibir a Chris también, pero cuando el avión aterrizó, él no estaba ahí. No hubo ningún mensaje telefónico explicativo, y Nancy se marchó furiosa. Al día siguiente, Chris le explicó a Rawls que se había quedado dormido, y había perdido su vuelo, lo que a este último le pareció extraño. Porque Chris no había llamado a su esposa, y le había ahorrado la molestia de conducir hasta el aeropuerto para nada. Otra razón más por la que a Rawls le agradaba Chris, no tenía nada que ver con el dinero. En 2005, la WWE despidió a Rawls, tras ser arrestado por explotación sexual de una menor. Aún así, Chris mantuvo su relación.
Yo mismo vivo en una casa de cristal, así que no tiro piedras, dijo. Raúl solía encontrarse con Chris, en el mismo McDonald's de la autopista. A menudo, Daniel lo acompañaba, y Raúl le daba una máscara de luchador de repuesto, o algún otro objeto pequeño de poco valor. Esta vez, como Chris regresaba del Dr. Phil Astin, estaba solo. Benoit le entregó a Raúl un cheque por $650, y Raúl le dio a Chris 2 pares de mallas, una para él, y otra para que se la diera a otro luchador, Chris Masters. Raúl y Benoit hablaron de negocios. Rey quería saber cómo se sentía Chris, tras haber sido traspasado recientemente del elenco de SmackDown, de la WWE, a ECW, la marca menos vista de la empresa. Mientras pueda luchar, eso es todo lo que me importa, respondió Chris. Cuando Raúl mencionó que había estado trabajando duro y estaba cansado, Benoit se animó. Dijo que conocía el estimulante perfecto. Una mezcla de Woody's Headache Powder, bebida energética Red Bull y Slow Jackets. Esta última era una pastilla para adelgazar a base de efedra, prohibida varios años antes, por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, pero se seguían vendiendo imitaciones genéricas de farmacología indeterminada, en lugares como gasolineras. Un experto en drogas, explicó esta categoría de productos dudosos, no regulados y fáciles de conseguir, como una vía popular y económica, para alcanzar la euforia de una persona con pocos modales. No importaba lo cansado que estuviera, dijo Chris, la mezcla me hace sentir como Superman. Chris insistió en que comprara unos Woody's con Red Bull, y Slow Jackets de inmediato, recordó Raúl. Había una gasolinera BP al otro lado de la calle, y me dijo que BP tenía Slow Jackets. Me dijo que lo siguiera en mi coche. Pero no tenían. Entonces Chris dijo que estaba seguro de que los encontraría en la BP más cerca de su casa, y que me llamaría cuando los encontrara. Mientras Benoit se alejaba a toda velocidad en su Hammer, Raúl pensaba. Este tipo está muy nervioso. De vuelta a casa, Chris habló por teléfono con Kyle Birch, vendedor de un concesionario Hammer local, sobre la venta de uno de sus vehículos, y solicitó una visita de Aquapro, la empresa que reparaba la piscina. Habló con Chavo. Habló con Nancy, que estaba comprando, en el supermercado Publix local, para la barbacoa familiar de esa noche en la terraza trasera. Cuando llegaron los encargados de la piscina, Patrick Sterling y Andrew Webb, vieron a Chris, dando vueltas a la carne en la parrilla, y a Daniel, ambos en traje de baño. Esa noche, sucedió lo que Nancy temía. Los registros muestran que a las 9:25 de la noche, el número de información 411, procesó una solicitud desde el teléfono de casa de los Benoit, para obtener el número de la policía de Fayette. El número proporcionado era obsoleto, y no era para emergencias, pero en cualquier caso no se llamó. ¿Acaso Nancy no sabía que, aunque tenían una dirección postal en Fayette, se encontraban en una zona no incorporada del condado y, por lo tanto, bajo la jurisdicción de la oficina del sheriff del condado de Fayette, no del departamento de policía de la ciudad de Fayetteville? Esta certeza se habría acentuado, si hubiera estado despierta en el momento de la falsa alarma varias noches antes, cuando Chris olvidó introducir el código de acceso al pasar por la puerta. La agencia que respondió esa noche fue el sheriff del condado, no la policía de la ciudad. La posibilidad de que Daniel, y no Nancy, intentara sin éxito contactar con la policía es presumible, y de ser cierto, desgarrador. A las 9:32 de la noche, según los registros, hubo una llamada del teléfono de la casa de los Benoit, al móvil de la vecina Holly, luego otra un minuto después, y otra a las 10 de la noche, aunque no se dejó ningún mensaje de voz. 3 días después, tras guiar a los agentes del sheriff a la espeluznante escena en 3 pisos diferentes, Holly recordaría el timbre del teléfono el viernes por la noche, y desearía haber contestado. Tal vez podría haber hecho algo. A las 8:30 de la mañana del sábado, Chris le dejó un mensaje de voz a Holly. ¿Daniel debía estar hoy en el campamento de caballos? De ser así, no pudo ir porque estaba enfermo. Cuando Holly recogió el mensaje por la tarde, le comentó a su esposo que era extraño. Nancy, por supuesto, sabía que el campamento solo se realizaba entre semana por la mañana. Y con el comportamiento algo antisocial de Chris, como ella lo describiría a los investigadores del sheriff, era inusual que él iniciara una conversación. A las 3:01 de la tarde, Holly volvió a llamar a Chris. Hablaron durante 9 minutos. Chris preguntó si alguien de su familia había estado enfermo. Dijo que preguntaba por qué Daniel había estado despierto toda la noche, con una intoxicación alimentaria.
Chris se sintió mal por no poder hacer nada por su hijo. Nancy también tenía una intoxicación alimentaria, pero leve, no tan grave. Chris dijo que él, personalmente, estaba bien, y que Nancy y Daniel querían pasar desapercibidos unos días y recuperarse. Chris parecía muy tranquilo. Más tarde, Holly se daría cuenta de que Chris la había estado disuadiendo de llamar a visitar a Nancy, con quien hablaba mucho. Un joven luchador llamado Michael Parker, que acababa de ser liberado tras una prueba con la WWE, le había dejado a Chris un mensaje en su celular, aparentemente, sobre las políticas de oficina de la empresa. A la 1:57 de la tarde, Chris le devolvió el mensaje de voz, que Parker guardaría y compartiría con los investigadores. Muchas de las palabras de Chris sonaban confusas. Reconoció. Estoy diciendo tonterías, no sé los detalles de tu situación ahora mismo. Chris dijo. Parece que te estafaron y eso es una mierda. No hay nada mejor que la experiencia, ¿y tú la tienes? Espero que estés bien. Te he estado extrañado las últimas 2 semanas, y quería decírtelo. Cuando puedas, llámame. A las 3:49 de la tarde del sábado, Chris estaba en su computadora. Buscó Elías en Google. Uno de los enlaces, contenía información sobre el profeta Elías en wikipedia.com, y Chris llegó a esa página a las 4:02 de la tarde. El libro de los Reyes del Nuevo Testamento, capítulo 17, cuenta la historia de Elías, quien fue enviado a una viuda. El hijo de la viuda muere, y Elías le quita el niño a su madre, y se acuesta sobre él 3 veces en su propia cama. Elías le ruega a Dios que le devuelva el alma al niño. Yahvé escuchó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él, y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara de Dios hacia la casa, y lo entregó a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. La mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdad. Más tarde, el pastor de la familia Benua, George Dillard, teorizaría que en ese momento, Chris podría haber estado orando a Dios, para que devolviera la vida a su familia. Otra teoría coincide con la de Dillard y supone que, Daniel aún no estaba muerto en ese momento, pero Chris procedió a matarlo al darse cuenta de que Nancy no reviviría, y que el niño quedaría huérfano. Chris continuó hablando y enviando mensajes de texto, con otros durante todo el sábado. El domingo por la tarde, sin saber que Benua había muerto, Chris Jericho envió un mensaje de texto. Acabo de enterarme de que Wellington murió de un infarto este fin de semana. Shane Boller, Biff Wellington, antiguo compañero de Benua en Stampede Wrestling, fue encontrado muerto en su cama a los 44 años. El mejor amigo de Boller, Devon Fielding, declaró a Slam Wrestling. Su padre dijo que el informe inicial era, que creían que había tenido un infarto. Sé que no fueron drogas, porque conozco a Shane. Había tenido una verdadera batalla contra las drogas, y llevaba 2 años sin consumir.